hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Son complicaciones. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Capó. Radio Capó. Radio Capó. Esto es Radio Capó. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. Agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza. Los hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no. Este programa se resolvía con un mail, los hice venir al pedo, todo un derroche de sentido común. De gente que quiere controlar tanto la realidad, porque ahí hay un tema con Juntos por el Cambio y con La Libertad Retrocede de Milei, que tienen un fanatismo por una noción tan restringida del control, que paradójicamente se les descontrola todo. Fueron a sacarse una foto y se descontroló la lectura de los números previos, evidentemente los resultados no fueron como los que esperaban, y hay toda una cuestión sobregirada alrededor del control que termina produciendo el efecto contrario. Cada vez está más presente en la cabeza de votantes independientes o votantes que todavía tienen algunas dudas, esta idea paradójica de que esta Argentina del hipercontrol, que plantea represivamente, pero además con ajuste en la economía, es como una doble coerción, ¿no? Palo y ajuste, control, se va de las manos. Aparece esta idea de que pueden ponerse la Argentina de sombrero, se les puede ir la cosa de las manos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí. Estoy bien, por supuesto. Buenas tardes. ¿Viniste al pedo o no? No, yo creo que vinimos perfecto, para hacer un programa con una buena entrevista también. Quería marcar... Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya nos saludamos afuera Sí, del sí. aire. Esto de que la gente No, bueno, para que saludar a los oyentes, obvio. No, me quedé con una cosa. Que vos recordarás que Loredo es el mismo candidato que declinó su candidatura. ¿Recordás? No, apenas lo conozco a Loredo. No, sí, ¿Por pero qué debería conocer? Porque este episodio lo conversamos acá al aire, bueno. de que habían decidido en su momento ir a las internas con Luis Juez, resolverlas mediante una encuesta. Que después finalmente eso naufragó. Es interesante, ¿no? Como el valor que le dan a ese tipo de estudios, porque inclusive lo que sucedió ayer, damos por descontado que convocaron a todos esos dirigentes bajo el supuesto de que las elecciones estaban ganadas, porque realmente me resulta muy extraño que todos esos dirigentes, que son dirigentes de nivel nacional, porque había gobernadores, 2 precandidatos a presidente, inclusive habían logrado una foto
que no se estaba pudiendo lograr por otros medios y digamos, se logra bajo qué supuesto. Vengan, que ganamos seguro. Sí. Evidentemente era una inteligencia artificial, más artificial que inteligencia. Claro, es muy raro, ¿no? Sí. Como el mismo candidato que en su momento se bajó porque, no sé, supuestamente las encuestas no le daban, ahora convocó a todos esos dirigentes, bueno, como puso Loza recién, ¿no? Hola Loza, los hizo ir al pedo. Lo hice venir al pedo, le digo. Claro, muy, raro. Sí. Bueno, hoy vamos a tener un entrevistado. Vamos anticipando. Perdón, ¿querés cerrar algo más sobre el tema de...? La verdad que surge de algunos estudios que estuvimos viendo esta última semana, son bastante nuevos, en los que comienzan a cristalizarse algunas sospechas, algunas suspicacias en torno a algunos temas, y bueno, una de las cosas que aparecía, si querés lo charlamos un poco rápido antes de ir a la entrevista, porque vamos a tener una entrevista larga. Aparecen algunas cosas que pueden ser relevantes políticamente, ¿no? Está esta idea de que esto que significa económicamente Juntos por el Cambio o Milei es de difícil implementación en un clima de armonía social y toda la gente no se va a quedar en la casa si la violencia económica y represiva es como dicen que quieren ser, porque además hacen campaña con eso. Creo que está en discusión algo que hay que investigar, que es cuando alguien dice orden, enfrente no le contestan desorden, le contestan orden. Lo que pasa es que entendemos y no entendemos lo mismo por un sentido de orden. El orden para un bloque popular es poder prever, poder proyectar una vida, que la plata te alcance. Puede llegar a fin de mes, pongámoslo con significantes clarísimos. Claro. Acceder a una vivienda sin estar sobresaltados con el alquiler o con la imposibilidad de contar con créditos, que lo que yo ahorra no se me vaya, que los precios me los pueda saber de memoria, poder estudiar, poder darle a nuestra familia una condición de vida mejor que la que tenía uno cuando tenía la edad de los pibes. Una movilidad social ascendente. Es una expectativa de movilidad social ascendente en un clima en el que se trabaja, hay un tiempo para el ocio, hay una expansión del espíritu a través del arte, de la cultura, de muchas cosas. Un sujeto libre en un contexto capitalista, lo libre que se puede ser en un contexto capitalista. Ahora, si enfrente el orden es tu silencio, tu invisibilización, tu represión, tu disciplinamiento en todo sentido, económico y político, y bueno, evidentemente eso no es el proyecto de una clase dirigente, sino apenas, ¿no?, de una clase dominante, que no es lo mismo. Para dirigir una sociedad, alguna ilusión de consenso tenés que generar. Si vos te querés imponer, dentro de este contexto, claro, pero es que hay una teoría política previa al capitalismo y hay una lectura de la filosofía política y de la teoría política y sus posibilidades emancipatorias bajo el capitalismo. Bueno, bajo el capitalismo hay cierta ilusión consensual. Siempre hay una minoría con mucho poder. La cuestión es cuánto de esto puede canalizar como conflicto y como desacuerdo a la democracia, cuánto de esto se puede discutir pacíficamente, cuánto se puede representar de este conflicto usando a la democracia como mecanismo de acuerdo en el desacuerdo, y cuánto de esto desborda completamente y se expresa como violencia, como imposición. La verdad es que nosotros cuando leemos los estudios que muchas veces dirigimos y que otras
nos fueron dados como para poder analizarlos, lo que vemos es que en 40 años de democracia, una sensación muy presente que hay es que no tenemos más poder que antes, ¿no? Estamos asimétricamente mandando junto a minorías no electas que van como por una vía rápida paralela a la democracia y que tienen mucho poder para hacer escuchar su interés y su voz. Por ejemplo, los jueces, ¿no? Por ejemplo, ciertas corporaciones o las grandes empresas nacionales que son las ganadoras de estos últimos 4 años, viniendo de 4 años anteriores donde las grandes ganadoras eran las transnacionales y las que, producto del endeudamiento, hacían valorización financiera y se quedaban con los dólares baratos, digamos, ¿no? Ese financiamiento de la fuga. Entonces, digamos, ¿tenemos el mismo poder o tenemos menos poder siendo más? Eso es una vieja tensión, ¿no? Pero lo que se ve es que se mira con cierta desconfianza esta ola de doble rigor económico y disciplinario de la derecha. Hay ruido con eso. Sí, inclusive es muy interesante, y con esto cierro, ¿no? Por lo menos de mi parte, ¿no? Es muy interesante ver en el último tiempo con qué claridad el discurso de Patricia Bullrich empieza a introducir la palabra dolor, como ya anticipando que, bueno, si a mí me tocara ganar, sepan ustedes que voy a tener que hacer tomar una serie de medidas, encarar una serie de rumbos que van a ser dolorosos y casi como en una clave de y no hagan quilombo. O sea, bánquense esto porque de alguna manera todo esto es consecuencia de este desaguisado que ustedes también armaron, ¿no? Es muy raro, ¿no?, haber introducido la palabra dolor en el marco de una campaña donde habitualmente las campañas, es más, muchas veces por exceso, tienden a sobreprometer cosas, a sobrevender ilusiones, expectativas, muchas cosas, valores que están vinculados a cuestiones de tipo positivas, ¿no? Promesas inclusive que a veces pecan de exceso, ¿no? Como dice, bueno, no prometas tanto porque después si no lo podés cumplir, no. Acá te están diciendo, no te están prometiendo nada y te están casi garantizando dolor. Claro, no prometen nada porque la idea de futuro no está muy presente, eso también lo vimos, no hay una idea de futuro presente, porque cuando vos estás urgido todos los días en resolver tu forma de vivir todos los días, muy difícil que te imagines en futuro. Ahora, de la misma manera que en la Edad Media el cristianismo necesitó que vos tengas presente el infierno para poder venderte tu idea del bien, que era el cielo, para que vos compres el cielo, necesitan asustarte con el infierno, ¿no? Tal vez yo en este momento arda, producto de un rayo en el estudio, o toque el micrófono, pero no sin temor de Dios digo, de la misma manera que se reproduce esa lógica en esto, que es, yo para poder venderte este orden, que es el orden del palo y del desapoderamiento popular, tengo que primero fabricarte una situación de caos, de desorden. La verdad es que eso no les está pasando, porque a pesar de las restricciones que hay, a pesar del pesimismo que es un sentimiento dominante, la pregunta sobre si este gobierno llega a terminar su mandato desapareció. No, sí, en claro. esto. Bueno, Y Massa, llegando al Ministerio de Economía, con todas las cosas que envuelven a la figura y al rol, ha demostrado, con volumen político, generar al menos o transmitir al menos cierta idea de estabilización, por lo menos política. Entonces, la verdad es que en este contexto, la respuesta de la gente no va a ser cualquier tipo de orden. Cualquier orden no. Como no piensan que hay un caos, tampoco se compra cualquier idea de orden. Mucho menos un orden que nos haga sentir que retrocedemos en el tiempo, que volvemos, que vamos para atrás,
que vamos de nuevo a la experiencia donde te dicen que tenés que hacer un esfuerzo para que estemos mejor, cuando sabemos muy bien quiénes hacemos siempre el esfuerzo y quiénes ponemos los muertos desde siempre, ¿no? Como decía Viñas hablando de Walsh, ¿no? El obrero asalariado, el aniquilamiento del obrero asalariado, la persecución del inmigrante peligroso, el arrasamiento del indígena, el asesinato del intelectual heterodoxo. Es la famosa frase, ¿no? De fuerte con los débiles Bueno, y entonces, débiles con los fuertes. Claro, el día que los veamos contraponerse al poder de la misma manera que nos quieren ordenar desordenándonos, bueno, puede ser que sea una derecha más democrática, como dijeron algunos, ¿no? Cada vez tiene menos atributos. ¿Vamos a la entrevista? Sí, vamos a ir a la entrevista. ¿Vamos directo? ¿Loza, vamos directo? Sí, está llamando. Bueno, pero entonces vamos anticipando. Hoy vamos a tener a un entrevistado. No sé si hacer esta presentación es que él la escuche primero, ¿no? Sí, Para que, hagamos sí. que la escuche. Ahí está Loza llamando. La magia de la cibernética. Ahí dice. Ahí estamos, ya estamos en está comunicación presentando con Darío Palti, que ahora lo vamos a presentar y nos va a ayudar un poco a dilucidar algunos de los agujeros negros que tenemos en el marco de esta elección y en el marco de cualquier elección, porque normalmente estos temas se precipitan cada 2 años. Sí. Y no vamos a ser originales en el tratamiento de este tema, porque es algo que en cada una de las elecciones que transitamos tenemos que... ¿Ya está al aire? Decíamos, ¿no? Como ante cada elección que se avecina, se observa que los jóvenes, como si fuera un segmento particular de la sociedad, tienen una relación, por lo menos en las últimas elecciones, en la última, ya es una larga data, lamentablemente, esto que estamos hablando, tienen una relación distante con la política partidaria, se observan ciertos comportamientos que dan un indicio de algún tipo de anomia democrática. Hasta inclusive se ha hipotetizado, y lo hemos charlado acá en este programa, de que por determinados comportamientos electorales o pre-comportamientos electorales que surgen de las encuestas de opinión, se ha hipotetizado de que hoy la rebeldía fuese de derecha, ¿no? A partir de observar de que la mayoría de los jóvenes tiene una intención de voto por La Libertad Avanza o por Milei. En ese marco, ¿no?, de la cercanía de las elecciones, la observación, la repetición de la observación de estos comportamientos alrededor de los jóvenes se ve como reacción casi de tipo espasmódica que florecen, ¿no?, las actividades de los candidatos presidenciales o a gobernadores, etcétera, en las plataformas de comunicación que son de uso habitual de este segmento juvenil. Y, ¿no?, bueno, en ese marco nos hemos preguntado en repetidas ocasiones, hoy va a ser una más, ¿no?, si es suficiente para establecer una conexión con los jóvenes, hablarles en la misma plataforma. O sea, es suficiente que alcanza con que yo me abra una cuenta de TikTok y suba cualquier cosa, y entonces con eso yo estoy, digamos, sintonizando con ese grupo juvenil. O sea, la empatía viene solo por el uso de la plataforma. La agenda temática que se le propone a los jóvenes desde esas plataformas sintoniza con la agenda temática que tienen esos jóvenes. Bueno, por suerte, además de todas esas inquietudes, también florecen análisis, florecen interpretaciones y florecen investigaciones que conducen personas como las que vamos a entrevistar hoy. Estamos entonces en comunicación con Darío Palti, ¿sí?, que es director de MAPA, que es una agencia de investigación estratégica. Darío, por otra parte, es un investigador en ciencias sociales. Esto yo lo agrego, ¿no?, como para ponernos un poco en contexto de lo que vamos a hablar. Y la agencia que él conduce con su equipo de trabajo es una agencia
que trabaja muy fuertemente alrededor de investigaciones de tipo cualitativas, focus group, estudios etnográficos. Bueno, hemos, inclusive en alguna oportunidad Sí, acá hicimos el hemos... programa de jóvenes Claro, por claro, claro, Mapa, ¿no? claro. Sí. Y bueno, un poco la idea era charlar con él para que nos ayude a dilucidar y pensar un poco en voz alta, o no charlar un poco sobre estos temas que estábamos anticipando. ¿Estás ahí, Darío? ¿Estás ahí, Darío? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá. ¿Cómo vas? Estás ahí. ¿Cómo andás, Darío? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, che, muchas gracias primero por darnos este tiempo acá en Radio Caput para charlar un poco sobre este tema que estábamos... No sé si llegaste a escuchar un poco la introducción que estábamos haciendo. Escuché un poquitito. Ah, bueno. Estábamos hablando de... hago una síntesis porque no sé hasta dónde escuchaste, pero que en cada elección, ¿no? Ante cada proceso electoral, aparece como si fuera una inquietud alrededor de la clase política de el voto joven, ¿no? Como una necesidad de captura de ese voto que por otro lado, en cuanto empiezan a aparecer sondeos de opinión pública, una de las primeras cosas que se detectan a lo largo de las últimas elecciones es que ese segmento en particular es de difícil acceso para la política partidaria tradicional porque normalmente es un segmento que está distante de la política partidaria, es un segmento que habitualmente suele tener mayores niveles de desconocimiento con las políticas públicas, mayores niveles de desconocimiento con los dirigentes nacionales, suelen tener mayores niveles de indecisión respecto al voto. Y bueno, y en particular en esta elección se agregó el dato de que aparentemente tienen como, si se quiere, una suerte de, entre comillas, rebeldía, ¿no? Que se expresa en una mayor intención de voto hacia La Libertad Avanza y Milei. Digamos, si te hiciéramos esta pregunta, digamos, ¿cómo caracterizarías vos hoy a ese segmento juvenil de acuerdo a sus expectativas, su relación con la política, con los partidos políticos, con los valores democráticos, ¿no? Como te hago este puntapié para que vos puedas ir, digamos, desmenuzándolo como te parezca. Dale. Mira, lo primero que pienso en función de esto que vos presentás es algo que nos aparece con bastante evidencia, que es no solo tiene que ver con el desconocimiento por parte de los jóvenes, muchas veces de la distancia, como bien marcabas, de la política partidaria y demás, sino también por la otra parte, ¿no? Por esta cuestión que tiene la política más tradicional, esta dificultad que tiene para ser relevante para los jóvenes. Es muy difícil que para cualquiera, pero sobre todo para estos jóvenes que, como bien describías, están más bien alejados, sea interesante algo de la mano de alguien que no esté interpelando en ninguno de los temas que para ellos son importantes, que no habla de los temas que para ellos son importantes, no solo a través de las plataformas que ellos usan o los canales con los que ellos se comunican habitualmente, sino también sobre los temas, ¿no? Hoy es muy claro cómo, salvo algunos casos, digo, no es todo, pero en líneas generales, la agenda política no circula en torno a temas que hoy sean importantes para las diferentes juventudes. Y eso es importante porque las juventudes tienen una realidad muy distinta a la del resto de la sociedad por varias cuestiones, por cuestiones de momento de la vida, donde, bueno, los tiempos son otros, donde el tiempo transcurrido es mucho menor del tiempo que va a transcurrir, por lo tanto la noción de futuro es muy diferente, y sobre todo porque en estos escenarios de, por ejemplo, tanta incertidumbre, yo los escuché en un principio cuando estaban comentando sobre esto de falta de noción de futuro y demás, no hay nada ni nadie que les esté hablando o pretendiendo dar cierta certidumbre. O cierta certeza sobre algo, ¿no? Mínimo que sea. Y creo que parte de eso explica que encuentren, por ejemplo, en los relatos o en el tipo de narrativas de La Libertad Avanza o de Milei en particular, algo con lo que anclar en la vida cotidiana, ¿no? Como, bueno,
si nada está bien, bueno, que se rompa todo. Darío, ¿y te parece que eso pregna en los jóvenes, es decir, las personas de entre 16 y 30 años, ¿no? Por la novedad, por la supuesta novedad, porque las ideas son viejas, ¿no? Pero los personajes son nuevos, por ejemplo, en el caso de Milei. ¿Es por el efecto novedad o es algo que está diciendo o hay alguna identificación que va por otro lado, que no sea la novedad? Mira, las dos cosas, en realidad. Hay un factor muy importante de la novedad en un escenario en el que todo suena a viejo, en el que siempre, desde la perspectiva joven, ¿no? Siempre son los mismos, y además de un segmento de jóvenes, sí, nunca subestimándolos dos, ¿no? Pero donde, bueno, muchas veces no se sabe qué dice cada uno porque se mezcla lo que dicen todos, donde Milei desentona como nuevo, como diferente, por lo menos. Y además, hay algo que yo ahí, diciendo un poco, yo no sé si, o no estaría tan seguro que cala de forma tan masiva, pero que sí, evidentemente es una expresión de algo que interesa, que es esta idea de, bueno, nada de lo que está vale, porque ellos viven en esto que decía, ¿no? En esta incertidumbre constante, nada vale, entonces hay que refundar. Y eso es lo que en muchos casos hace pie del discurso de Milei, ¿no? Bueno, el barajar y dar de nuevo, porque un poco esto que comentaba recién, ¿no? En este barajar y dar de nuevo, para las juventudes que tienen tanto por delante, hay tiempo de que no funcione y se vuelva a hacer otra cosa, ¿no? Esa noción de tiempo infinito, de alguna manera. Claro. Sin embargo, ustedes en el trabajo ese que acá tratamos y que fue tan bueno, ¿no? Que era sobre el perfil de los jóvenes, las tipologías, ¿no? Los progres, los darwinistas, los antipopulistas. Ustedes creaban una serie de categorías para... en ese, a pesar de la cuestión esta del futuro, ellos tenían conciencia de fragilidad, conciencia de finitud, producto de la pandemia, ¿no? Como la situación de pandemia los había acercado al límite de la muerte en una edad en la que no se pensaba mucho en eso. Entonces, en función de eso, mi pregunta es corta. Teniendo en cuenta esas motivaciones, esos desencantos, ¿van a ir a votar o no van a ir a votar? Me encantaría saberlo. La verdad, realmente no lo sé, y creo que esta falta de certeza respecto de todo, bueno, yo, en realidad, para ser un poco más concreto, sin saberlo, creo que depende mucho del tono que tome la campaña y desde dónde se los interpele y que se les dé importancia. Sentir para todos, pero para estos segmentos en particular, sentirse relevantes en el orden social es importante. No está pasando, no viene pasando en las últimas elecciones, y honestamente no sabría y no lo diría tampoco si supusiera qué va a pasar, pero realmente es importante que se los empiece a interpelar para convocarlos respecto de su rol social, digo, más allá del compromiso cívico, si se quiere, sí. del rol. Y en esto, mira, hay una vieja discusión, que es, los jóvenes no tienen una agenda propia, ¿no? Los jóvenes simplemente sufren con mayor profundidad problemas que son del resto de la sociedad, por ejemplo, con el empleo, por ejemplo, con el acceso a la vivienda. ¿Vos pensás así o pensás que hay propiamente una mirada joven que se distingue de la de los adultos? Y que no es un tema de magnitud. Yo creo que hay una mirada singular de las juventudes, definitivamente, que hay algunas cuestiones que, de hecho, gran parte de la dificultad que tiene la política en general para interpelarlos es partir de pensar que no hay una lectura propia sobre el mundo de los jóvenes y que hay algunos temas que los interpelan particularmente y no tienen que ver con el mundo adulto,
Por ejemplo, incluso retomando un poco lo que vos decías de cómo se salió de ese escenario pandémico, toda la cuestión de la salud mental para generaciones que están mucho más abiertas y dispuestas a hablar y pensar sobre cómo se sienten y cómo se siente el prójimo, y la noción de sufrimiento es un tema particularmente relevante para los jóvenes, un tema al que, por ejemplo, desde el mundo adulto se lo retoma desde el estigma de generación de cristal, jóvenes que padecen y se los señala como de cristal, lo cual es la antítesis de entender la realidad de lo que les pasa. Por un lado, no sé, por otro lado, algo que nosotros siempre notamos y que sigue persistentemente es la cuestión de la capacitación. El joven ve la necesidad, sobre todo en este contexto donde están bastante atravesados por las lógicas meritocráticas y el esfuerzo personal, la capacitación para los jóvenes es un tema fundamental, y me parece que ahí trasciende el mundo de lo adulto y es particular. Ahí te hago una consulta, Darío, porque lo hemos hablado acá en alguna otra oportunidad con Martín en otro programa, y creo que fue cuando hablamos el estudio de ustedes hace un tiempo. Vos recordarás, en la década de los 90 había sido muy efectivo el discurso por el cual se le asignaba la situación de desocupación a la gente. Recordarás, ¿no? Lo recordamos un poco al aire. En la década de los 90, una de las características que había adoptado el menemismo era la multiplicación y la expansión de la desocupación. Y en ese contexto había funcionado muy efectivamente un discurso que de alguna manera le decía a la gente: mira, vos estás desocupado porque no te capacitaste lo suficiente. ¿Cuánto crees que ese discurso, ¿no?, de la capacitación y de la meritocracia podría estar funcionando hoy en otra perspectiva? Porque hoy Argentina no tiene un problema de desocupación, ¿no? O sea, el problema es otro. Eventualmente podrá ser, bueno, vos no podés llegar a la casa propia, o no podés dejar de vivir con tus padres, o no podés comprarte el auto, o no podés hacer tal y tal cosa porque no te has capacitado lo suficiente. ¿Qué relaciones o qué paralelismos ves vos con eso? O si es que lo ves, o si vos ves que algo de esa capacitación está anclado, ¿no?, este deseo que vos planteás de como una agenda propia de los jóvenes, de necesito más capacitación, es en función de conseguir esa otra cosa que, ¿no?, que te viene señalada desde afuera. Mira, yo creo que esa capacitación definitivamente tiene que ver con la inserción laboral, por un lado, pero sobre todo tiene que ver con la posibilidad, y esto también después lo podríamos pensar en distintas juventudes, ¿no? Para empezar, niveles socioeconómicos o lugares de donde son o donde viven, pero ¿de qué tipo de trabajo? No solo trabajar, sino qué tipo de trabajo pretendo, y sumado a esto, que estas generaciones de las que estamos hablando, o esta generación de la que estamos hablando, también tiene una noción respecto de el disfrute, por ejemplo, que no tenían otras, y que también tiene que ver con el universo de lo laboral, donde trabajar no puede ser contrario, si se quiere así en términos generales, al disfrute o al placer, que no existe la lógica del sacrificio, de solo sacrificarme, la notan inconsistente o insustentable en el tiempo. Entonces, capacitarme me puede permitir también conseguir un trabajo que me guste, no solo que haga que me alcance el mango. Claro. Y ahí es donde proyectan la posibilidad. Trabajo y disfrute tienen que ir de la mano de alguna manera. Por lo menos no pueden ser opuestos. No pueden ser antagónicos. Exactamente. Que eso es un cambio de paradigma, ¿no? Digo, porque en otro contexto, digo, y esto también surge a partir de haber visto otros estudios, ¿no? Digo, es habitual leer en los estudios que capaz que dentro de ese sector juvenil no aceptarían un trabajo
con un horario fijo, con cosas que en otra oportunidad, para otras generaciones, era lo aspiracional, ¿no? ¿Qué era lo aspiracional? Tener un trabajo de 8 horas en blanco en un lugar fijo, estable. Y quizás eso hoy, para estas generaciones, es diferente. No quiero decir ni que sea mejor ni peor, es diferente. Eso, yo creo que ahí está el punto, en el que es diferente, porque también de vuelta, ¿no? Teniendo en cuenta que dentro de las juventudes tenemos gente que necesita el laburo y que va a laburar de lo que le salga frente a la falta, porque los jóvenes lo que tienen es esa dificultad para insertarse en el mercado laboral. Entonces también aparece el discurso de yo me meto al kiosco y con que me den la chance me paso el tiempo que haga necesario dentro del kiosco para juntar el mango que necesito, en los niveles tal vez más bajos, un poco más bajos. Pero sí aparece esta ausencia de antagonismo entre disfrute y trabajo. Y por ejemplo, tal vez entran a trabajar en un trabajo porque sigue la narrativa del crecimiento a costa del trabajo y del esfuerzo, sigue presente, sigue existiendo. Entonces entran a un trabajo de 8 horas que los aburre, están 2 meses, 3 o los que fuese, y no lo soportan. No lo soportan porque no estoy poniendo no tienen la espalda que se tenía antes, para nada. Para mí es una gran virtud. No están dispuestos a ese esfuerzo. Entonces prefieren no tenerlos, porque justamente no pueden entrar en el antagonismo. El claro ejemplo es el típico, y a nosotros nos pasa muchísimo en los grupos, cuando hablan del call center. El call center para mi generación era como uno de los primeros trabajos que si te quería matar y estaban 15 horas dentro de un call center, y bueno, era el trabajo que había. Y hoy cuando te cuentan la experiencia de trabajo en un call center, él los mandó a cagar. Está muy claro. Pero después todo eso condensa en el voto a donde vemos que la mitad de ellos van a votar, es tremendo. ¿Cómo, en un punteo, Darío, vos, cómo digamos, si tu línea de... A ver, la línea que distingue una posición u otra entre jóvenes tiene que ver con una situación de clase, tiene que ver con una situación que reproduce la grieta con dos lados policlasistas, pero si vos tuvieras que caracterizar, digamos, en un punteo, un perfil de cómo son las distintas posiciones entre jóvenes y qué quiere cada uno, ¿qué dirías brevemente? O sea, ahora tratemos de salir del prejuicio. A ver, vos decías, mira, hoy lo que pasa con la juventud es esto. ¿Qué señalarías como resonante? Sí, que pueden ser inclusive cuáles son los ejes, los 5 sí, o 3 los ejes temas temáticos, que algunos ya los estaban, ¿no? La salud mental, para la salir un poco y qué otros ejes, porque inicialmente dijimos, ¿no? Y vos lo suscribiste, ¿no? Que la agenda de esos jóvenes está completamente disociada de la agenda que le propone la política. ¿Cuáles serían esos ejes que le dan arquitectura a esa agenda de los jóvenes? Además del de la salud y de la capacitación. Mira, además de estos dos que son muy importantes, hay un tema, bueno, ustedes lo mencionaron, el alquiler, el acceso a la vivienda, ya no como el sueño de la casa propia, claro. Es casi como la necesidad de en algún momento pensar que me puedo ir de la casa de mis padres, porque cuando eso se anula, genera además mucho conflicto hacia adentro, claro, de los hogares, porque no es solo el joven que se quiere ir, sino, para empezar, los jóvenes que se piensan acumular adentro, claro, de la casa. Los padres que quieren que los chicos se vayan. Es que en algún momento es... Una cosa, claro, una cosa es me quiero ir, otra cosa es no puedo salir, que es exactamente, donde se hace muy difícil la convivencia, y donde empiezan a padecerlo, y ahí se genera como un escenario de mucha intolerancia respecto al país que los contiene, ¿no? Porque no les dan salida en términos casi materiales, o sea, no le dan salida literalmente, no claro, pueden salir de sus casas. Y eso nosotros lo que notamos es que está muy atado a la noción de independencia.
¿no? Los jóvenes en algún momento necesitan sentir independencia por cuestiones propias de la edad, y el no poder mudarse acompaña a otro tipo de independencia, el no poder hacer las cosas que quieren, porque tienen que dar explicaciones, bueno, hay una serie de cuestiones que los afectan muchísimo. Después está, y acá es donde tenemos que empezar a hilar un poco más fino respecto de qué tipo de jóvenes, pero bueno, está la cuestión ambiental, y acá segmenta mucho. Cuando vos te vas a donde hay necesidades más primarias, esto queda completamente soslayado y no tiene demasiada relevancia. Pero yo diría que se articula en no muchos más que esos elementos, sobre todo en este escenario. Creo que ustedes lo plantean en un principio, en donde hay tanta incertidumbre, tanto no saber qué es lo que va a pasar, que incluso lo que les afecta, para sumar un punto a este punteo, es algo que estamos detectando, pero que todavía no termina como de hacer pie, pero esta no solo dificultad para proyectar, sino esta dificultad para querer proyectar. Es como no frustrarse. ¿Vieron? Cuando hay una etapa de la vida donde los chicos más chiquitos no se quieren enamorar por miedo al desamor. Claro. Y acá aparece el no quiero proyectar porque no creo que lo pueda concretar. Para no exponerme a la posibilidad de no poder concretarlo. Bueno, la frustración. La frustración, sí. Por eso las formas de contacto son siempre mediatizadas, ¿no? A través de una plataforma, por ejemplo, no son cara a cara al comienzo, digamos. Uh-huh. Creo que en esto lo que parece claro por lo que vos decís es que la confianza se gana con acciones concretas y no con una retórica, ¿no? Cuando un político no toma esta agenda y quiere reemplazar el mensaje o la relevancia por el uso de un medio, de TikTok y todo, queda como esos separados. Queda como un ridículo. No, esos separados que vuelven a las pistas después de mucho tiempo, están totalmente fuera de órbita, que te dan vergüenza ajena, ¿viste? Bueno, es un poco así. El tipo en TikTok con un mensaje irrelevante es como un separado que sale a ver con mocasines. Como una cosa. Y además los chicos y las chicas lo detectan enseguida, porque para ellos es completamente inorgánico. Es inorgánico, claro. Hace ruido, no hay forma de ocultarlo, hace ruido por todos. Es el padre en el viaje de egresados, no hay forma que pase desapercibido. Es terrible. Claro, terrible. Que además ningún chico o chica quiere que su padre vaya. Claro. Eso es un clásico, ¿no? Lo primero que te dicen, ¿no? Si tenés la suerte de viaje de egresados, por favor vos no vengas, no te postules, que nadie te elija, ni se te ocurra. Es una buena síntesis de lo artificial. Claro. Tal vez por eso hay un premio a cierta autenticidad, ¿no? Y por eso a veces un discurso enojoso o un discurso politizante, pero verdadero, es mejor recibido, por lo menos, ¿no? En términos de autenticidad. Sí, porque de hecho Milei tampoco es que les está ofreciendo nada, pero claro. por lo menos les está ofreciendo auténticamente la expresión de un enojo. Una zona de promesas. Incluso sumando a esto, esta no solo es una dificultad de los dirigentes y de la política, incluso es una dificultad que tienen hoy las marcas. Ser auténtico, ser honesto, hoy para los chicos o para la juventud es un valor que es muy difícil de responder por quienes están atrás del marketing, que puede ser en la política, en lo que sea, porque falta honestidad. Es autenticidad o careta, ¿no? Eso es un... Sí, y cuando es careta es falso, y cuando es falso se acabó la credibilidad. Y decime, ¿les ves un espíritu de rebeldía frente a lo autoritario o los ves más bien pasivos frente a lo autoritario? No lo llamaría rebeldía, pero sí notamos que no hay o no ven lugar para el autoritarismo, como enseguida es señalado y se plantea, por lo menos en términos discursivos, como aquello que no se quiere aceptar, ¿no? No quieren que sean autoritarios en general, mucho menos con ellos.
¿Y en Ahora, la economía después, también? Sí, Claro, completamente. porque irse de un laburo por conciencia de explotación pareciera como un gesto en ese sentido, ¿no? Pero Sí, sí, o irse de cualquier lado. qué difícil la consistencia, porque es como la coherencia a veces queda en el lugar de un planteo científico y nada más, porque después cuando la ves en comportamientos sociales decís, bueno, por un lado es espectacular esta resistencia, a veces incluso a lo Bartleby, ¿no? Como un preferiría no hacerlo, no es que te van a armar una movilización, simplemente se van a sustraer de un orden que les parece injusto, inauténtico. Y por otro lado después los ves en una cosa complaciente en muchos consumos culturales y en algunos consumos políticos también. Es como, no hay no hay un consistente o inconsistente en términos puros, ¿no? Aparecen decisiones que parecen a priori un poco contradictorias. O pienso en irme del país cuando no se puede ir de la casa, por ejemplo, ¿no? Sí, o piensa en trabajar para afuera cuando todavía siente que no tiene las capacidades para realmente vender un servicio en el exterior. Claro. En términos de la distinción estatal y privado, ¿ellos cómo miran el Estado? Mira, ahí nosotros lo que notamos es que hay una percepción de un Estado que no está funcionando, pero que no quiere decir que tenga que desaparecer. Esta idea del Estado que desaparece, que abandona, que deja los lugares para la incursión del privado, no está en el relato juvenil. Tienen clarísimo, y acá me animo a hacer algo como más transversal de los niveles socioeconómicos, que la única forma de estudiar es con presencia del Estado en la educación pública, y la educación para los jóvenes es central. Su vida gira en líneas generales en torno a la educación, desde las lógicas de la carrera o distintas lógicas que aplican, pero tienen clarísimo que si no fuera por el Estado no podrían estudiar. Por ende se empieza a desarticular todo el otro armado que hablábamos, ¿no? El sentirse capacitados para poder crecer y bueno, la cuestión meritocrática. Si uno toma lo que decís, puede uno ir construyendo cierta noción de un orden de acuerdo a este fragmento etario. No es posible pensar un orden en términos positivos y no como disciplinamiento, ¿no? Un trabajo gratificante en el que sean considerados y para el que previamente hayan podido acceder a un estudio, a una preparación, planificar con independencia un plan de vida, digamos, ¿no? Tal vez como un ideario muy de la democracia inicial, ¿no? Hay como algo ochentoso en eso del sujeto liberal, ¿no? El liberal político, digo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, sin justicia social. Bueno, acá sobrevuela todo el tiempo ese ideario de liberal en sentido estricto en estos jóvenes. Y también comprobamos que sin justicia social es difícil ser libre, claro, ¿no? Sí. Casi, Escúchame, Darío, te hago una última pregunta de mi parte. ¿Qué ves vos de la relación de estos jóvenes con el concepto de crisis? Habrás visto vos que en estas últimas semanas, sobre todo desde... Bueno, se ha instalado o se ha buscado instalar la relación que tienen muchos de los dirigentes de la oposición, fundamentalmente Bullrich, fundamentalmente dirigentes de Juntos por el Cambio, en su paso por lo que fue el gobierno en su momento de la Alianza, que terminó con la crisis multidimensional del año 2001. Que, bueno, dicho sea de paso, para muchos de estos jóvenes, de los cuales estamos hablando, es una crisis relatada, contada, porque no habían nacido, es decir, no habían nacido cuando esa crisis sucedió. Entonces, ¿qué relación crees que ellos tienen con el concepto de crisis? Habida cuenta de que efectivamente, si estamos en una crisis, esta es la única que conocen. O
¿sí? De primera mano. Sí, mira, a mí me parece interesante esta idea de la crisis relatada, porque es cierto, esta es la crisis que están viviendo y no suena a la crisis en la que se necesita romper todo, en el que quieren romper todo. Por eso aparece de vuelta esta contradicción común con el discurso de Milei, que, bueno, por suerte se viene pinchando también la eficacia de esa idea del romper todo. Entonces, comparándolo con el 2001, no hay un escenario en el que crean que todo va a volar por el aire, pero sí hay una noción de crisis que no se soporta más. Les parece, sobre todo cuando la comparan, ¿viste? La típica comparación con otros lugares del mundo, en términos fantasiosos, de fantasía, de imaginario, de no puede ser que yo no sepa qué va a pasar mañana. En eso se condensa el imaginario de crisis o la percepción sobre el escenario actual como crítico. Claro. No puede ser que no sepa qué va a pasar. Mínimo. Por eso el orden también tiene una acepción ahí interesante, ¿no? Darles un marco, darles algo que ordene. Darío, te agradecemos muchísimo este tiempo, Darío, con el eje de la data en Caput. Un placer. Un abrazo, Darío. Un abrazo grande. Muchas gracias. Les mando un abrazo cuando quieran. Chau, chau. Tan simple como eso, ¿no? Sí. Como, ¿qué voy a hacer mañana? Sí. Antes de la tanda y nos despedimos con nuestros deseos de siempre, sí, ¿no? Yo tengo dos hoy. ¿En serio? Sí, sí. Empezá vos, después yo te sigo. Uno es para compartir con los oyentes, que es a los que invitan a sus provincias, no me lo podía perder, a los que invitan a sus provincias, a otros dirigentes a festejar triunfos imaginarios. Y este más así vernáculo, digamos, a los que se olvidan que juegan sus equipos de fútbol. No voy a hacer nombres, nada más. A los que piensan que al equipo hay que aplaudirlo siempre, aunque juegue horrible y se parecen mucho a una foca, con el respeto a la foca, ¿qué le decimos? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?